Exacto. Este, les comentaba que la multiplicación de los discípulos es la gran comisión que Jesucristo le dejó a los discípulos y les dijo, ahora ir por todo el mundo, a cada rincón, a todas las naciones, enseñándoles lo que yo les enseñé, descansando y confiando que he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Les encomendó una obra que ellos no llevarían a cabo. No podría ser humano alcanzar a cada hombre para predicarle el Evangelio, pero a través de ellos, pues enos aquí, ¿verdad? Se llevaría a cabo, se está llevando a cabo y se llevará a cabo la obra de evangelización. Y entonces le va a dar unas instrucciones de cómo tendrían que ser estos hombres para que pudieran ser útiles. Y entonces le va a decir, espérenme tantito, eh, dice así, fíjense bien, lo que has oído de mí, estoy en segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2. Está fácil. Segunda de Timoteo 2 capítulo 2 versículo 2. 2 2 2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le dice a Timoteo lo que él aprendió de Cristo y de lo que él aprendió de Bernabé y de otros discípulos y de su mismo maestro personal que fue Cristo. Le dice que lo que han oído de mí, lo que han visto de mí, esto haz a través de orar, porque Dios traiga hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si no hubiera sido el cuidado de Dios y la obra sobrenatural en las vidas de estos hombres, tú y yo nos hubiéramos quedado materialmente perdidos, a oscuras, en las tinieblas, sin que hubiera resplandecido la luz del Evangelio en nuestras vidas. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Continuamos en este trabajo de Dios y en la fidelidad de cada uno de nosotros que se va disponiendo, como ahorita Gris está con los jóvenes de la escuela, ahí en su familia tiene una casa en Huastepec y son bien lindos, bien dadores. Y ahí están ahorita los muchachos festejando la clausura de cursos el próximo fin de semana. Ya es la clausura oficial aquí bueno, ya en México y la entrega de medallas y todo esto, pero hoy vamos a ver cómo el vivir fieles trae recompensa. Y esa es una recompensa para los muchachos. Ahorita están en una alberca, tuvieron una noche fogatas, salchichas, bombones, cantos, y ya están desde temprano ahí. Pero este es el ejemplo que desde Pablo y desde hombres fieles, desde Abraham, desde Isaac, desde todos estos hombres fieles, se ha ido transmitiendo los principios de Dios, no el legalismo, no la religión, sino la forma en la que Dios planeó que fuéramos bienaventurados. Este es el plan de Dios. Ahorita lo vamos a ver en un versículo. Bueno, muy bien. No sé si alguien quiera comentar algo, porque hoy van a tener que correr. Nos vamos a ir rápido porque tengo muchos versículos que compartir. Vamos a orar entonces. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe en nuestro mensaje de esta mañana.
Señor Jesús, muchísimas gracias por este maravilloso tiempo en donde todo apunta, todo señala, todo anuncia que tú estás por venir y que el propósito de toda esta información, de lo que hoy nosotros con toda certeza tenemos en tu palabra, solamente nos prepare, nos avive y nos tenga precisamente así, en la actitud correcta ante lo que hacemos, de saber que tú estás en camino. Guía a todo Dios, da la gracia, da el entendimiento para que podamos desde tu perspectiva poder crecer en este otro compromiso, promesa que tú tienes de regresar. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, tanto en mi estudio de discipulado, en el cual estoy en el capítulo 22, versículo 12, y como en las demás predicaciones, los demás mensajes a los cuales todos tenemos acceso, pues es un hecho que las noticias, está por demás que yo redondee en esto, que redunde, que algo está pasando. Y ha sido tanto, que conforme más vamos escuchando pueden suceder dos cosas. Lo que le sucedió, ahorita vamos a ver algo, bueno, vamos a adelantarnos. Miren, si quieren buscar Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4. En este subtítulo del pasaje dice, el día del Señor vendrá. Y había gente, cuando los discípulos estaban anunciando, predicando, tanto que Cristo era aquel que habría de venir, como lo que estaba por delante, para mucha gente esto ya era solamente palabrería. Actitud que podría a nosotros también alcanzarnos. Ante tanto que estamos escuchando y no disponer nuestro corazón, esto podría ser ya una vana repetición y no es el propósito de Dios. Ahorita van a ver por qué. El problema es que tú y yo podamos tener esta actitud y de la cual tenemos que cuidarnos. Dice segunda de Pedro 3:4 y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Advenimiento quiere decir de su venida. Pero ese es un cuestionamiento, es una incredulidad, es una burla. Estos son los burladores, los escarnecedores de los discípulos ante la predicación de que Cristo regresaría. Y entonces estos hombres dicen, ¿dónde está? No que iba a regresar. Entonces dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, es decir, desde nuestros antepasados, está en este caso hablando del dormir como aquellos que creyeron y están durmiendo en neofísico esperando la resurrección, pero ellos creyeron. Dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. No ha pasado nada, ¿no? Están sarcásticamente, ten cuidado, porque podrías caer en una actitud de sarcasmo, de burla, de incredulidad ante esto que Dios está avisando con anticipación y como todo lo que Él hace, con amor. Cristo, un día, estando la Trinidad allá en la eternidad, dejó el cielo para venir aquí y ofrecer gracia. Por gracia somos salvos, por la gracia de Dios se ha llevado a cabo su obra, por la gracia de Dios cada uno de nosotros disfrutamos nuestra vida, por su gracia somos guiados. La gracia de Dios es aquello que Él hace
sin que tú y yo intervengamos. Dame gracia. Pablo decía, oren por mí para que Dios me dé gracia para predicar su evangelio. Ah, qué gracia tiene esta persona, ¿verdad? O sea, qué agraciado. O lo contrario es que desgraciado. La gracia de Dios es un fruto del Espíritu Santo. Cristo vino a ofrecer gracia y volverá y está por venir para ofrecer justicia. Justicia, ahí sí queremos todos, de la cual todos estamos urgidos. Justicia ante las reformas judiciales, justicia ante los tipos de cambio, justicia ante las desigualdades, etcétera. Cristo viene, pero ahora no viene solamente para ofrecer gracias, sino viene para hacer justicia. Vino para dar su vida y salvar, ahora viene para hacer justicia y destruir. Lo hará otra vez. La situación aquí es, ¿estamos listos? ¿Estás listo? Y vamos a Apocalipsis para estudiar en Apocalipsis 1 una promesa extraordinaria. Esta es una promesa, esta es un aviso, es una revelación de lo que está por suceder y que está aconteciendo en este tiempo que estamos viviendo. Dice Apocalipsis 1 del 7 al 8. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En el versículo 7 dice, he aquí que viene. Este es un acto de un verbo continuo. Viene. Ya, a ver, asómate si ya viene. No, todavía no lo veo. Pero es un hecho que avisó tu esposo que ya venía, pero no ha llegado. Pero sabes que ahí viene, porque ya te mandó un WhatsApp que ya salió del trabajo y que ahí viene. Que tu hija de la escuela, de una reunión, a ver, asómate si ya viene el del gas. Pues ya le hablamos y dijo que no tardaba. Viene. He aquí que él viene. Esto en el original es un acto que ya está en camino. Ya está. He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Es muy importante que tú y yo entremos en sintonía con lo que se está anunciando y que no caigamos en la incredulidad de lo que dice Pedro a aquellos hombres que cuestionan, ¿dónde está la promesa que vendría? Y te vaya a suceder esto. Viene. ¿De qué se trata Apocalipsis? Todo Apocalipsis solamente habla de precisamente esta promesa. Viene. Está aquí dando la introducción Juan, el apóstol Juan, en la revelación de lo que él va guiado por Dios, visto, se le ha revelado así físicamente y lo va a describir. No dice que él vendrá, él dice que ahí viene. Pues dijo que venía el del gas, para saber. Dijo que vendría tu hija, quién sabe. Pero qué diferente es, dijo que ahí viene. No sé si vendré, ¿verdad? No, o sea, cuando nos dicen nuestros hijos, pues no sé si iré. No, ya entonces tú y yo dudamos, pero aquí no es el caso. Esta declaración de Apocalipsis ya había sido anunciada en el libro de Daniel, en Daniel capítulo 7 versículo 13. Córranle, porque si no, no me va a dar tiempo de compartir. Daniel 7 versículo 13 dice así.
Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Pongan atención en este asunto de la nube. La nube tiene un lugar muy revelante en la Biblia. La Biblia menciona en Isaías que los cielos cuentan la gloria de Dios. La nube guardaba a Israel del sol quemante en el desierto, y la columna de fuego los guiaba en la noche. En la nube, en el día era una nube, y en la noche era una columna de fuego. Eh, ya estaba anunciado desde ahí, y podemos ir viendo cómo desde el Antiguo Testamento se va profetizando, se va revelando esta segunda venida de Cristo. Si vamos también al libro de Mateo, córranle a Mateo y buscamos ahí en Mateo capítulo 11, em, capítulo 11, versículo 3 dice, o sea, está Juan, vamos a leer el 2, 11:2 de Mateo 11:2 dice, al oír Juan el Bautista, no Juan el evangelista, el discípulo, sino Juan el Bautista, era su primo hermano, dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan da a conocer que el pueblo de Israel, el pueblo judío, ya estaba informado de alguien que habría de venir. Este es un título también que ostenta Jesucristo. Él es la luz, Él es la vida, Él es el Salvador, Él es el Cordero, Él es la verdad, pero también es aquel que habría de venir. ¿Mm? El pueblo de Israel ubicaba al enviado de Dios, al Mesías, como el que habría de venir. ¿Eres tú aquel que habría de venir? Y entonces también hace esto alusión a aquel que va a regresar. Es exactamente el mismo verbo, venir, venida, viene. En el libro de Apocalipsis se mencionan 9 veces esta misma palabra. Jesús mismo refiriéndose a como Él, el que habría de regresar. Todo Apocalipsis habla, todo, aparte del juicio, pero habla principalmente por eso se conoce como Apocalipsis o la revelación de Cristo, en esta esperanza gloriosa de su venida. ¿Qué significa esto? Porque no acabaríamos. Yo solamente voy a hacer un resumen de todo lo que he ido escuchando y aprendiendo. Que desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, el tema es la segunda venida de Jesucristo. Y he aquí que Él viene, implica que debemos estar en esta expectativa, en esta esperanza de su segunda venida, de su regreso. Debemos de orar, tú tienes que ir ahí, porque esto es lo que yo he hecho, desde el punto de vista analítico entre Ezequiel, Jeremías, un salmo por ahí y los libros del Nuevo Testamento, entender esto escatológicamente, que quiere decir a través de profecías, para muchos es muy difícil,
Pero hoy vamos a ver a Cristo, vamos a escuchar a Jesucristo describiéndonos de una manera muy sencilla el por qué esto es algo que tiene que cumplirse. ¿Por qué tiene que ser una expectativa? ¿Porque alguien lo dijo? ¿Porque alguien estudioso ha entendido esto? No, sino porque es algo que él mismo nos dio, nos dijo, lo mencionó muchísimas veces. Y fíjense, dice datos así de la Biblia, de lo que significa estas promesas, me llamó mucho la atención. Mm, la predicción futura, es decir, las profecías del futuro, ocupan un quinto de toda la escritura y una tercera parte se refieren a la segunda venida de Jesucristo. Se han calculado que hay más de 660 profecías generales, es decir, revelaciones que habrían de acontecer. 660. 336, 333 acerca de Cristo, 109 ya cumplidas en su primera venida. Fíjense bien este dato. Y 224 para su segunda venida. A ver, no sé si, creo que me equivoqué. Creo que repetí. 109 cumplidas en su primera venida y 224 profecías, promesas para su segunda venida. Por lo que la Biblia habla muchísimo de este segundo regreso de Cristo, segunda venida. De los 46 profetas del Antiguo Testamento, solamente 10 hablan de su primera venida y 36 de la segunda venida. Me encantó un ejemplo que dio Miguel el domingo pasado junto con Oscar, que, y que es muy didáctico. Que si yo iba a estudiar odontología o cualquier otro oficio o carrera, y tú tienes un programa de estudios con sus créditos, es decir, en mi caso, en mi tiempo eran 4 años, ahorita 5, y con diferentes materias a través de cada semestre. Y que yo determinara que solamente voy a estudiar el 70% de eso porque el 30% no lo creo, no me sirve o no me interesa. Sería absurdo. Para poder terminar una carrera y obtener un título, tú tienes que cumplir con todos los créditos, con todas las materias que abarcaban este, esta carrera, ¿no? Así es que me llamó mucho la atención. 10 profetas del Antiguo Testamento hablan de la primera venida y los otros 36 hablan de la segunda venida. Hay 100 pasajes en el Antiguo Testamento que se refieren a la segunda venida de Cristo. Uno de cada 25 versículos del Nuevo Testamento se refieren de manera directa a la segunda venida de Cristo. Qué importante. Uno de cada 25. Cada vez que se menciona la primera venida de Cristo, la segunda venida se menciona 8 veces. Una de la primera, 8 de la segunda. Se mencionan 50 veces que estemos listos para su regreso. 50 veces. No Migue, no Oscar Sotres, no las noticias. La palabra de Dios, que Dios no es hijo de hombre para que mienta. 50 veces nos lo repiten. ¿Cuántas veces te he dicho que cierres la puerta? ¿Cuántas veces te he repetido que te laves los dientes? ¿Cuántas veces, cuántas veces tú y yo repetimos a nuestros hijos y cuántas veces nos repite
Dios, Cristo, que estemos listos. 50 veces nos dice, estemos listos para su regreso. Por lo tanto, concluimos que es un tema muy importante y determinante para el creyente. Y como tal, un instrumento para anunciar a los incrédulos que Cristo viene para juzgar al mundo. ¿Por qué no nos interesa aprender e involucrarnos en estos temas? Porque nos compromete a estar listos. Y en segundo lugar, porque no tenemos la convicción de predicar a los demás que Cristo viene y viene a juzgar. Viene para llevarse a su iglesia en las nubes, lo vamos a ver ahorita, y viene para aquellos que lo rechazaron a condenar al mundo. Regresa para establecer un juicio en el mundo. Se les presentó a los hombres para anunciarles que esto era determinante. En Estados Unidos actualmente hay un dato en donde se toma como modelo Estados Unidos por ser un país altamente evangelista, hoy muy apartado, pero entre todas las congregaciones de Estados Unidos, solamente el 10% creen en la segunda venida de Cristo y del juicio, creen la urgencia que hay de estar listos, de estar preparados y de predicar el juicio de Dios, porque los otros están como Pedro. Pero pues, ¿cuándo esta promesa? Nada más dice la persona que menciona la Biblia, estás que te vas y no te has ido, ¿no? Este 10% no le encuentra importancia a las 50 veces que Cristo repite que viene. Cada uno tendrá que reconocer dónde está su corazón. El punto es que aquellos que preguntan dónde está su promesa tienen una actitud propiamente de burla, de sarcasmo. ¿Por qué de regresar? Porque esto compromete quién lo dijo. Dios lo anunció desde Génesis 49:10. Así es que, ¿por qué ha de cumplirse el regreso de Cristo? Porque lo dijo Dios. ¿Dónde lo dijo Dios? Lo dijo desde el principio en Génesis 49:10. Miren, esto es muy importante. A mí me quedó muy claro y muy ligerito. Antes de quizá entrar allá a detalles de quién es Rusia, quién es China, cuál bloque se unirá con Israel, qué papel juega Israel. En primer lugar, tú y yo tenemos que ir desde la lechita, desde lo sencillo, fácil de digerir. Y aquí es muy didáctico. Dios conoce nuestro corazón de incredulidad. Y nos vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué habría de venir? En primer lugar, porque fue algo que Dios prometió. En Génesis 3, Dios le prometió al hombre caído que no quedaría ahí tirado, ni quedaría ahí desamparado, sino que enviaría a un redentor para que lo que hizo, para el desastre que hizo, pudiera ser arreglado. Dios le prometió a Adán y a Eva. Fíjense que ahora que estudiaba, me llama mucho la atención que cuando el hombre peca, es sacado de la presencia de Dios y es colocado un querubín, un guardia con una espada de fuego para que el hombre ya no entrara más a la presencia de Dios. Fue expulsado de la presencia de Dios y está resguardado. Pero cuando Dios envió a su Hijo, entonces la puerta se abre para que el hombre, si decide, regrese a donde pertenece. La pregunta de Dios hacia el hombre que está perdido es, ¿quieres regresar? Porque el hombre está perdido. Así dice, de tal manera Dios amó al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda. El hombre no sabe cómo regresar, no sabe ni dónde está.
Pero el Evangelio descubre al hombre que está perdido de la presencia de Dios. Por eso no sabe qué hacer. Génesis 49:10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esto aún todavía no sucede. Todavía no llega a Cristo como lo que va a llegar, como el Rey de Reyes, ante el cual se congregarán todas las naciones. Y no ha sucedido, va a suceder. Esto me encantó. No ha sucedido, pero por cuanto Dios ha cumplido todas las promesas, esta se va a cumplir, va a suceder. Esto nos da mucha certeza por lo que hemos visto. Si abres tu corazón, Dios cambiará tu vida. ¿Sucedió? ¿Sucedió en ti? ¿Ha sucedido en los que has visto que se han convertido? Si tú guardas su palabra y obedeces, Dios te va a bendecir. ¿Ha sucedido esto? Si tan solo me creyeras y le crees y das el paso de fe, ¿ha sucedido lo que le has creído? ¿La oración ha traído paz? Miren, yo hoy tengo ahorita un condiscípulo que tiene su esposa ya 1 año y medio en una lucha contra el cáncer y se puso nuevamente mal ayer y yo lo escuché muy quebrado. Así es que en mi devocional como ven, ahorita estoy aquí en la casa de mi prima nuevamente, pero busco mucho a Cristo, o sea, estoy solo y solo con Jesús, de tal forma que leo muchísimo. Pero no solamente leo, sino medito. Medito, porque este es un medio de gracia, la meditación. Y leo, cierro la Biblia y me detengo a qué está diciendo. Entonces estaba estudiando yo el Salmo 23. Les voy a decir solamente algunos versículos. Estaba yo en el Salmo 23 y mi amigo nos había pedido que oráramos porque su esposa se agravó, pero lo escuché muy quebrado en su corazón. Dice el Salmo 23, no, perdónenme, el Salmo 26, dice el Salmo 26, en el versículo 3, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad, ando en tu verdad. Cuando yo estoy leyendo esto, me detengo y me pregunto, ¿yo en qué ando? Dice en Efesios que ya no andéis en la vanidad de vuestra mente como los que no conocen a Dios, como los gentiles, dice. Y entonces me detengo y me cuestiono, ¿cómo ando? Dice también que andemos como sabios. Pero aquí es David está, está delante de Dios diciéndole, yo ando en tu verdad. Y por cuanto Dios no es hombre para que mienta, Él prometió, por cuanto Él es verdad, que regresaría. Así es que yo, estando así, leyendo, orando, pasando un tiempo con Cristo, me queda claro algo que es tener comunión con Dios, andar en su verdad. Y andar en su verdad es permanecer en la palabra, es leer la Biblia, es meditar en ella. No puedes, yo percibí que mi amigo, entre la aflicción de la urgencia de llevar a su esposa al hospital y todo lo que implica la incertidumbre de qué respuesta le dará, seguramente no le da tiempo de leer, de andar en su verdad. Después leí el versículo 7 que dice, del mismo Salmo, dice, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Cuando alguien anda en su verdad, los problemas se quedan aquí, de donde son, terrenales, pasajeros. Cuando Job dice, olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron, el entrar
Fíjense bien el versículo 8. Dice Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Yo le compartí a mi amigo que estando en un hospital, su esposa estando en una habitación, que él buscara un tiempo para irse a la habitación con su creador. Esto le dije que implicaba ir a la Biblia. No, miren, ven un paisaje muy bonito que es natural, el que está aquí atrás, pero no es suficiente. O sea, la paz que esto da, pájaros, vienen aquí unos cuatro pericos grandes, como de 40 centímetros, y me llama mucho la atención porque son bien escandalosos. ¡Cuac! Verde con cabeza amarilla. Y todo esto es la creación de Dios y me lleva a Él, pero no es suficiente. Y puedo estar orando, pero no es suficiente. Y mi amigo nos pedía que oráramos, pero yo no puedo orar si no voy primero a la palabra. Si yo no entro a la habitación que es la palabra de Dios, qué, qué bello es Dios y de qué maneras tan diferentes nos dice, ven a mí si estás cargado y trabajado, y yo os haré descansar. Y hallaréis descanso para tu alma. Ven a mí, la única habitación, forma de ir a Cristo es ir a su palabra. ¿Cómo sabemos que Él viene? Yendo a Él, yendo a Él. También fue anunciado en el libro de Zacarías. Vamos a buscar Zacarías. Y dice que en Zacarías, desde Zacarías, es anunciado que cuando Cristo regresara, que ahí viene, regresaría al mismo lugar de donde partió. Él partió del Monte de los Olivos y él anunció que a ese mismo lugar regresaría y que cuando regresara a ese lugar, dice en Zacarías 14, versículo 1, he aquí el día de Jehová viene. Nuevamente la palabra en presente. Bien, si vienes, Gris no me preguntó, ¿vienes? Solamente le pregunté su ubicación para saber cuánto estoy cercano a Huastepec. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, lo que estamos viviendo ahorita. Reunirá a las naciones de su alrededor para destruir Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Esa es la promesa, versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Les recuerdo algo. Cristo viene en las nubes, no toca la tierra y se lleva a aquellos que han creído en él, que es conocido como su esposa o la iglesia. Y regresa en la segunda venida a tierra, dice aquí, y se afirmarán sus pies en tierra en aquel día sobre el monte de los olivos, de donde él salió, de donde él subió, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y nos vuelve a decir que Él viene al lugar de donde Él partió. Cuando Él venga, vendrá para traer un reino glorioso. Un reino en donde ahora Él viene como lo que es Rey de Reyes. Dice la Biblia en Números 23, no vamos a ir ya ahorita porque si no, no va a alcanzar, que Él no es hijo de hombre para que mienta, que Él dijo y no hará.
que Él dijo y se arrepentirá, no. No es como cualquiera de nosotros. Te prometo que sí voy. Ay, perdóname, es que se me atravesó esto o aquello. Te prometo que seré fiel hasta la muerte. Ay, perdóname. Pues, no, o sea, fue algo que no quise, etcétera. No es esto, Él. Vamos a lo que sí, aquí vamos a Juan 14. Juan, Evangelio de Juan, versículo 14. Una promesa más de Cristo de que regresaría y por cuanto Él dijo, lo va a hacer. Si alguno tenga sed, venga a mí y beba. Y cuando vamos, somos saciados. Dice, y entonces no tendrás sed jamás. Dice Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Dios Padre prometió en Génesis, en Zacarías, por algunas promesas que hemos visto, muchas más en el Antiguo Testamento, que vendría a su Hijo. Y Cristo ahora está anunciando él mismo que regresará. Dice, ¿creen en mi Padre? ¿Creen en Dios? Crean en mí también. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué esperanza esta? ¿Qué descanso? Lo dijo Él y Él es la verdad. Lo dijo el Padre y no es padre de mentira, es padre de verdad. El padre de mentira es Satanás. Dios es verdad. Y si prometió un Salvador, el cual envió, y si prometió que, que Satanás sería juzgado, lo va a hacer. Pero si Cristo prometió que iría a preparar morada y regresaría, lo va a hacer. Para que donde yo estoy, ustedes estén también. En Lucas 19 se habla de un hombre que salió. Vamos a, nada más rapidísimo, Lucas 19, córranle a Lucas 19 y vamos a ubicar el pasaje. En Lucas 19, a partir del versículo 12, dice así, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Esto lo está anunciando Cristo como lo que él haría. Vino, regresaría a su padre a preparar morada para regresar por nosotros. Entonces, esto es lo que está él revelando. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Te suena claro? ¿Te suena conocido? No queremos que Cristo reine sobre nosotros. A este no lo queremos y lo apedrearon. Este es el hijo del carpintero. Esto es lo que está mencionando Cristo en ese entonces y hoy en día. No queremos que nos hables de él. Versículo 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo,
que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitad la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, mas al que no tiene aún, lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitadlos de delante de mí. Esto es muy dura, palabra muy dura. ¿Por qué? Porque está explicándoles que él también va al Padre, fue al Padre, pero que regresará para recompensar a aquellos siervos que fueron fieles. Sí, somos convenencieros y Dios lo sabe, y desde el principio Cristo anunció recompensa. En Apocalipsis 7 vamos a ver que Dios conoce nuestro corazón. No, esperen, unos 7. Esperen, esperen, esperen. Ahorita, ahorita se me viene. Es que tengo notas por acá, papelitos por allá. En un momento iremos a Apocalipsis en donde Dios anuncia su venida para venir a recompensar a aquellos siervos fieles, pero también dice para castigar, para condenar, para darle su recompensa a aquellos que lo rechazaron. Aquellos decían, no queremos que este reine sobre nosotros. Aquellos que no quieren, entonces tendrán que ser juzgados por haber rechazado a aquel que finalmente es Rey de Reyes. Fíjate que aquí no es una opción. Dios viene a reclamar su reino. O sea, Él es el Rey. No hay de otra. Aquí a veces uno se pregunta, ¿pero por qué ha de ser así? Si es por en amor, Dios nos dio libertad. ¿Por qué Él viene a reclamar lo que le pertenece, su reino? Lo entendí ahora. ¿Por qué? Porque es suyo. Esto es suyo. El hombre está destruyendo su creación, su propia vida. Y viene ahora como lo que Él es, el soberano al que todo le pertenece. Y por tanto, como rey, es muy claro. En la antigüedad nosotros vemos que los reyes imponían su autoridad y se sometían a él todos. Cantaban todos a una sola voz. Larga vida al rey, larga vida al rey. Lo reconocían y se hincaban ante su majestad. Así viene Cristo. Por eso, esto nos da elementos para compartirle a la gente por qué tiene que convertirse, porque ellos viven como los que gobiernan y los que se adueñan de algo que no les pertenece. Y tú y yo tenemos este mandamiento y esta gran comisión, anunciarles que viene un juicio sobre aquellos que quieren poseer lo que no les pertenece. Es otra visión. Regresará por los suyos, pero a juzgar a aquellos que lo rechazaron. 6 veces en Apocalipsis le dice al ángel Cristo que escriba que Él viene pronto. 6 veces. Al ángel, al mensajero de Jehová, al ángel de Dios, a este mensajero le dice, anuncia que aquí vengo pronto. Viene porque Cristo no puede fallarse a sí mismo. Cristo dijo que vendría y tiene que cumplir con lo que Él dijo.
Jesús ha cumplido todo lo que de lo que él se prometió, dónde nacería, cómo nacería de una virgen, cómo sería perseguido y fue anunciado cómo y cuándo moriría y así fue cumplido. Cristo dijo, he aquí que vuelvo pronto y por cuanto él lo dijo, él lo llevará a cabo, porque él es verdad. Cristo es la verdad, no puede mentir. Por tanto, no puede faltar esta promesa. También tiene que cumplirse la segunda venida de Cristo porque es la garantía del Espíritu Santo. Vamos a buscar Juan 15:26. Juan 15:26. Lo que estamos estudiando es quién lo dijo y por qué habría de cumplirse. Claro, no acabaríamos, pero esta es una manera sencilla de dar este paso y sumergirnos en la esperanza gloriosa de su regreso. Juan 15:26 dice así, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Cristo les anuncia que él tiene que morir y partir, pero les dice que no los dejará huérfanos, sino que les enviará el Consolador, al Espíritu Santo. ¿Y sabes qué pasó en Pentecostés? Ahí en el capítulo de Hechos, tembló y se hizo un gran terremoto. Y todos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Cristo cumplió con lo que les habría prometido. No los dejaría solos. Prometió que regresará el Espíritu de verdad. Ahí en Juan 16:13 dice, pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu nos revela que esto se llevará a cabo. Él los convencerá. No te preocupes. Si aún todavía no entiendes, tú sigue buscando a Cristo. Busca, ora, medita en esto. Mira de veras, como muchas otras promesas, como otras revelaciones que Dios nos dio de, he aquí está la puerta, si oyes mi voz y abres. ¿Cuál puerta? ¿Cuándo escuchaste el toc, toc, toc? Bueno, escuchaste su voz y fue muy claro para ti que era Cristo el que estaba a la puerta y que estaba pidiéndome que abriera. Lo hice y entró a mi corazón. Desde aquel día tuve la certeza de que ya no estaba solo, de que Cristo moraba en mí. No tengo temor de partir, porque Él prometió que no pasaría a condenación, que por cuanto decidí arrepentirme y le abrí la puerta, Él dice en Juan que no pasaría a condenación, sino pasaría de muerte a vida. Y esta es una realidad. Tengo paz para con mi mamá, aceptó a Cristo. Tengo paz para con mi papá, murió, pero murió aceptando a Jesucristo. Tengo paz para con mis hermanas. Oro por mis hijos. El Espíritu de verdad los guiará a toda la verdad y les dirá todas las cosas acerca de mí. Él inspiraría en las Escrituras cómo convencernos para que tú y yo tengamos certeza de por quién fue esto dicho. Por Dios primero y después por su Hijo. ¿Creéis en Dios? Creer también en mí, que regreso. Vamos a ver primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Primera de Corintios 1:4. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros,
por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Esto es real, ¿no? ¿No es verdad hoy que el testimonio de Cristo ha sido confirmado en tu vida? Un día alguien te lo anunció, un día alguien lo utilizó Dios para predicarnos que Cristo había resucitado y que ahora estaba sentado a la diestra del Padre, pero que me estaba buscando y estaba a la puerta y quería cambiar mi vida y guiar mi vida. Fíjate, dice, porque en el versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Lo ha venido haciendo y un día lo hará cara a cara, porque Él lo dijo, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. No perdamos de vista. ¿Sabes para qué nos cambió? ¿Sabes por qué he invertido tanto? ¿Sabes por qué estudiamos? ¿Sabes por qué nos discipulamos? ¿Sabes por qué oras? Para permanecer en comunión con Él, permanecer en mí y yo en vosotros. No hay otra razón. ¿Y qué sigue? La completa manifestación de Él. Después en Filipenses 3, del 20 al 21, ¿qué versículos estos, eh? Anótenlos y medítenlos. Yo tengo que avanzar. Busquemos Filipenses 3, del 20 al 21. Dice así, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pero si ya vino, aquí Pablo está predicando la segunda venida, por cuanto ya había sido crucificado. Él predicaba a Cristo y a este crucificado como el Salvador. Pero ahí no termina la obra de Cristo. Vino, murió, pero resucitó para regresar por todo aquel que en él ha creído. Nuestra ciudadanía es celestial. No podemos vivir por lo que aquí luchas, te esfuerzas, guardas y atesoras, porque aquí donde ladrones minan, donde el orín, el óxido corrompe, donde la polilla carcome, aquí no, esto es temporal. Entonces dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿A qué viene? Viene a que mis arrugas, nuestros dientes desgastados, nuestro cuerpo exterior que se ha ido desgastando, nuestra joroba, nuestra fragilidad y nuestras enfermedades, dice, para que este cuerpo de humillación ahora sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. A esto viene. Qué esperanza gloriosa. ¿Cómo no voy a estar contentísimo de estar esperando esto? Y sabes, las demás cosas pierden valor. No dejo de apreciar esto que ven ustedes atrás. Es hermoso, pero por mucho supera otra de las razones por las que viene Cristo, a restaurar este cuerpo de humillación carcomido por el pecado. También dice en Colosenses 3:4, Colosenses, váyanse ahí delantito 3:4, dice así, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste,
entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Él viene, Él viene y se identificará con nosotros por cuanto creísteis. Nos hice una pausa de aquel hombre que corriendo se hincó a Cristo, ¿te acuerdas aquel hombre rico? Ahí me quedé el sábado pasado, que corriendo alcanzó a Jesucristo, se hincó, pero ¿por qué se hinca un hombre delante de Dios? Hoy, ¿tú te has hincado? ¿Tú te hincas? ¿Te humillas para ser oprimido? ¿Para ser desechado? Nos hincamos porque reconocemos quién es Él. Este hombre rico corrió, alcanzó a Cristo y no le quedó otra más que hincarse, maestro, y reconocer quién era Él. ¿Por qué lo reconoce? Por la pregunta que le hace. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Una pregunta que ningún hombre hace de manera natural si Dios no se lo muestra. ¿Quién te lo mostró? Se lo dice a los discípulos, el Padre, que tú eras el Cristo. ¿Quién te lo dijo? El Espíritu, que tú eres el Cristo. Así es que este hombre corre y se humilla, pero aquí quiero resaltar algo. Si pudiéramos recordar en dónde me quedé. Cuando él se hinca, como cualquiera que se hinca, nos hincamos para adorarle, para alabarlo, para reconocerlo. Me hinco ante quien estoy. Y aquel hombre, aquel publicano, no podía ni levantar su rostro, sabiendo ante quién estaba, y solamente exclamaba, ten piedad de mí, que soy pecador. Se hincó, pero no le adoró. Se hincó, y cuando se le dijo que entonces vendiera todo y se lo diera a los pobres para adorarle, le dijo, y ven y sígueme, le estaba diciendo, ¿me amas? Claro que te amo. Sí veo que me amas, estás hincado ante mí. Entonces vende todo, ven y sígueme y ámame, obedéceme. ¿Sabes qué le dijo? Guarda los mandamientos. Los he guardado. Él le decía, los he obedecido. Obedece uno más. Obedéceme. Vende todo y ven y sígueme. Pero no le obedeció. Y aquel era el maestro y le estaba enseñando algo. Al adorarle, tú y yo lo que hacemos es obedecerle. ¿Sabes qué hizo Pablo cuando se le presentó a Cristo? Dice que se postró en tierra. Y lo primero que pronunció fue, ¿qué quieres que haga? Ve a este lugar y se te dirá qué hacer. Cuando alguien dice adorar a Dios, implica obedecerle. Me hinco para obedecerle. Entonces aquí en Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, en vida. ¿Realmente eres mi vida? Pregúntate, Señor Jesús, ¿eres mi vida? Ahí se me subió una hormiga roja y estás picando. Ahora vamos a Santiago 5:8. Santiago 5:8. Santiago 5. Dice así. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Aquí ya nos dice, viene, pero viene y está cerca. Lo voy a volver a repetir. Tener también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, como nunca. O sea, el tiempo que tenemos no es para enriquecernos más, no es para acumular más, no es para procurar más nuestra salud. No, habla de un enriquecimiento de las cosas que no se ven. Habla de una salud del interior para santidad. Afirmen vuestros corazones porque la venida del Señor.
se acerca. ¿Ves qué sencillo? Ya no tienes que ir a tan... ¿Qué dice Ezequiel? Que lo dice también, ¿eh? ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Qué dice el Salmo 83? ¿Qué dice Jeremías? Ok, lo dice. Pero aquí, ¿qué no está claro? ¿Qué tenemos que hacer tú y yo hoy? Y postrado le adoró. En realidad, el Salmo 26, tú ves a David postrado en la habitación del Señor, hablando de sus maravillas. Con todo lo que hemos estudiado, si ahorita regresamos al Salmo 26, no sé qué tanto tiempo les dé a ustedes ir, ¿verdad? Pero miren, cuando vemos entonces en el versículo 7 del Salmo 26, cuando yo entro a la habitación de Dios y escucho que la venida está cerca y que afirme mi corazón, dice, ¿para qué? Para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. ¿Quién puede contar maravillas y gracias cuando su esposa está en un estado grave ahorita? Solamente alguien que en el versículo 8, porque fíjate cómo la continuidad dice el 7 del Salmo 26, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas sus maravillas, Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. ¿Qué estamos esperando? Continuar con nuestro amor hacia Él, ante la morada que Él ha preparado, ante la manifestación de Él. Eso es lo que, ¿sabes que Dios va a recompensar con una corona a los que esperan su venida? ¿Qué esperas? ¿Que los tiempos mejoren? ¿Qué esperas? ¿Que el gobierno te considere? Este es el tiempo para, como nunca, afirmar nuestros corazones porque la venida está cerca y afirmarnos también en que es ahora que tengo que anunciarle a mis hijos que Cristo viene a destruir y a reclamar lo que es suyo y que ellos no pueden tomar lo que no es de ellos. Cristo viene a arreglar el desastre que el hombre ha hecho. Porque aquí atrás no ves un desastre. Apenas viene. O sea, claro, se llevó a cabo en la caída y vemos todo este caos del hombre caído, ¿verdad? Divorcios, drogas, rivalidades, materialismo, humanismo, doctrinas equivocadas, falsos profetas. Vamos a continuar. Primera de Pedro 1, versículo 13. Primera de Pedro 1, 13. Todas estas son expresiones de Cristo de su regreso, ¿eh? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Está hablando, está cerca, Cristo viene, pero nos da un mandamiento, nos da una instrucción, ceñir los lomos, afirmar vuestros corazones, ser sobrios y velar, velar, dice, y esperar por completo, estar ahí, en esta actitud. El Señor viene. ¿Cómo me va a encontrar? ¿A cuentas? ¿Listo? Les compartí yo el sábado pasado, les digo a mis hijos, aquí está el folleto, aquí está la Biblia, les voy a enviar en este momento un manual que Miguel hizo para el tiempo de la tribulación, para aquellos que desgraciadamente finalmente tomen la decisión de no aceptar a Cristo, qué hacer por cuanto ya la iglesia será quitada y no habrá
en cierta manera, quien esté guardando mi hogar, el trabajo, porque si te fijas, nosotros oramos por nuestro trabajo, por nuestros familiares, y Dios los guarda. Pero cuando se ha quitado este medio de gracia que son los creyentes intercediendo por el hombre, entonces Satanás, ahora sí, ya no tiene freno. Y vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nuevamente sigue hablando de que Él va a regresar y le vamos a ver tal cual es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, es decir, de su regreso, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El amar a su venida, este hecho nos purifica de qué? De aferrarnos a las riquezas, a los tesoros de este mundo, a la salud. O sea, el que espera en Él se limpia de lo que implica estar aquí en la tierra, de lo que implican nuestros deseos, nuestra concupiscencia, nuestra maldad. El que está con esta certeza se limpia como tal. Tiene este efecto. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál? De que Él regrese, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Lo vi ahora en mi estudio de discipulado. La esperanza que purifica. ¿Cuál? Cristo viene. Cristo está cerca. Es el testimonio del Padre desde el Antiguo Testamento, es el testimonio de Cristo, es el testimonio del Espíritu Santo y es el testimonio de un programa, de un proyecto que Dios tiene con la iglesia. Hay un pacto y hay una promesa con la iglesia. Cuando te casas, no, cuando ando en noviazgo y llega el momento en que Dios me muestra, yo hago un compromiso y entonces ahora mi novia es mi prometida. Nosotros como iglesia, como creyentes, tenemos un compromiso, un anillo de compromiso con Cristo, que es el esposo, y la iglesia es la esposa. Dios Padre tiene un proyecto con esta unión de Cristo con la iglesia. Dice la Biblia que nosotros tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó la iglesia. Hace alusión a esta unión que se llevará a cabo allá arriba en las bodas del Cordero. El Cordero es el Hijo de Dios con su iglesia, con su novia. En Hechos 15, 14, vamos a Hechos 15, 14. Hechos 15, 14, déjenme buscarlo yo también. Vamos ahí. Dice así, Hechos 15, 14. Vamos a ver cómo lo explica el apóstol Pablo. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Gentiles son todos aquellos que no son judíos. La predicación y la salvación del Evangelio implica a todo hombre, judío, griego, escita, todos, gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Este es un otro sentido que tiene la venida de Cristo, una promesa que tiene con su iglesia y con su pueblo. Este es un pueblo engendrado espiritualmente. La iglesia, la iglesia fue engendrada cuando Cristo fue rechazado por los judíos y se le dio el evangelio a pueblo no judío, a pueblo gentil. Así es que dice aquí, ay, espérame.
Momento, momento. Voy a leer, es que me adelanté, voy a leer el 14:15 de Hechos. Estoy en 14:15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Efesios dice que ya no andéis en la vanidad de vuestra mente como los otros hombres. Nos invita entonces a tú y yo ya no estar viviendo de esta manera y les dice que se conviertan de sus vanidades al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Este es un proyecto de Dios, utilizar a la iglesia para anunciar la vida venidera, la eternidad, a aquel pueblo que estaba asentado en tinieblas. Desde siempre, el pueblo de Dios fue un instrumento para anunciarle a las naciones el poder de Dios. Y moraré en medio de ustedes para que sepan quién es Dios. Cuando están en Egipto, era muy claro para todas las naciones de alrededor que se corría la voz que Israel tenía un Dios que destruía, que salvaba, que luchaba por ellos contra el enemigo. Así fue anunciado Dios a través de un pueblo. El pueblo de Israel tiene un lugar estratégico en el mundo, anunciar a las naciones quién es Dios. Y hoy utiliza a la iglesia como un pueblo de Dios engendrado espiritualmente, ya no como un pueblo engendrado en la carne, como judíos, sino espiritualmente, para anunciar quién es Dios. Mm, espérenme, ya me comí el tiempo, para variar. Solamente voy a enfatizar esta certeza del por qué hoy, si Dios anunció a su pueblo que regresaría al Monte de los Olivos y que todos lo verían a aquel a quien traspasaron. ¿Por qué todos? Porque esta vez no solamente es solamente una metáfora el que regresará al Monte de los Olivos, pero si te, o sea, sí regresa ahí, pero todo el mundo le verá. Al oriente, al occidente, todo el mundo le verá. También le verá a través de lo que hoy Dios ha transformado en nuestras vidas. Es evidente al cargar la Biblia, al compartir un folleto, al orar, a la paz que Dios, que sobrepasa nuestro entendimiento, provee cuando un creyente ora, cuando un creyente lee. Seguramente has escuchado expresiones de tu familia que te dicen, a ti que Dios te oye, tú que lo conoces. Esto nos ha sucedido a todos. Cuando los hemos invitado a una campaña, a una obra, cuando nos ven que nos vamos a nuestro estudio. En mi caso, cuando les aclaro que no puedo verlos porque tengo estudio a las 6 de la tarde, yo sí les digo, es que estudio la Biblia. Hoy no se utiliza a ti y a mí. Hoy es este tiempo para afirmarnos y sabiendo que Él viene y que está cerca, es cuando nos revestimos de Él para que quede bien claro qué es lo que estamos mientras tú y yo haciendo. Estamos velando y listos, porque el tiempo de su venida, cuando Él dice viene, no aclara que viene hoy, que podría ser, que tampoco mañana, que podría ser, que en 5 días, que podría ser, pero es un hecho que está cerca. También otro significado de que Él viene y que está cerca, habla de velocidad. En Apocalipsis, cuando Él dice,
He aquí que vengo pronto. Pronto quiere decir rápido. Rápido quiere decir no ahorita, sino que Él viene en un abrir y cerrar de ojos. Viene cuando menos te lo imaginas. Por eso es la urgencia de estar listo. No es que, ¿qué otro evento? ¿Y qué otro evento? ¿Y qué otro evento? ¿Y qué otro evento? El significado en el griego es vengo de relámpago, en un abrir y cerrar de ojos. Es que no sabemos, ¿verdad? Porque no sabéis cuándo regresa el dueño de aquellas tierras. Viene de manera impredecible, o sea, ¡fum! Fugaz. Por cuanto esto es así, estemos tú y yo en esta actitud, en esta disposición, que hoy nos haya quedado mucho más claro desde otra perspectiva, ya entre comillas, no tan escudriñada y tan precisa como lo que quizás solamente oyes de guerras, de pestes, y no entiendes nada. Hoy sí entendemos cómo Dios lo prometió desde el Antiguo Testamento, cómo se cumplió, cómo Cristo de sí mismo dijo que regresaría, y conforme todo se ha llevado a cabo, esto también se va a llevar a cabo. Me queda muy claro. Fue lechita espiritual, fue papillita muy digerible. Quizá también para ti que aún todavía dudas en esto, ahora ya no es cuestión de que tienes a Cristo, sino crees esto, que por cuanto nuestra ciudadanía es celestial, este es un tiempo ya no de afán por los tesoros de esta vida. No hay, o sea, no hay por qué estarnos desgastando en esto, la verdad. Y en cuanto a nuestro hombre exterior, será revestido en un hombre de incorrupción. No habrá más enfermedad. Vamos a terminar. Por solamente decirlo terminar, no tiene fin. Los invito a que mediten en estos versículos, en estos pasajes. Fueron muy específicos, fueron muchos. Repásalos uno a uno y vas a ver cómo te va a transformar Dios. Entra a su habitación y saldrá de tu corazón alabanza a través de dar gracias y contar sus maravillas. Pero no solamente eso, sino experimentarás la paz de lo que es estar en su presencia, de lo que es estar contemplando ya de lo que Él se ha manifestado y que ni siquiera alcanzamos a concebir cómo será cuando se manifieste y le veamos cara a cara. Si esto nos sorprende, te digo, viendo aquí a cuatro pericos grandotes, de cotorros, ahora entiendo más, andan de cotorras o de cotorros cotorreando, de veras, ¿eh? Así hacen, cotorro. Ahí, ahorita no han venido, vienen en la tarde, son bien simpáticos, salen y se van y regresan en la tarde. Le decía Ceci, a cotorrear aquí conmigo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios para que esta otra perspectiva que hoy de su palabra Dios habló a tu vida, cobre vida, se haga realidad. Y vas a ver, vas a entrar así como flotando. Bueno, esa fue la sensación que trajo el estar ayer meditando una especie así de light. Y me faltó mucho, porque son 500 versículos que hablan de su venida. Imagínate cuándo iba a acabar ahorita en un ratito. Vamos a dar gracias. Padre, muchísimas gracias porque vienes pronto.
porque podría ser en este momento, en este abrir y cerrar de ojos, en donde nos encontráramos contigo. Sería extraordinario que nos hallaras estudiando tu palabra, meditando en ella, imaginándonos vivir de rodillas alabándote, entendiendo que de rodillas es en comunión contigo, obedeciéndote, en esta esperanza gloriosa de tu regreso, Dios, y que entonces toma otro valor las cosas temporales por las cuales estamos atrapados, viendo noticias, ahorrando, haciendo cálculos, consumiendo, cuando todo esto será destruido y cuando aquello de lo cual tú nos hablas, que no perece, en donde no mora Satanás, no hay polilla, no hay ladrones que nos roben, todo aquello que tú has preparado para nosotros, para los que anhelamos tu regreso, para aquellos que nos hemos mantenido fiel entre errores, entre caídas, pero haciendo uso de tu gracia y misericordia y de tu perdón a través de este otro medio que implica la confesión de que no estamos aún todavía purificados del todo, pero que nos da siempre aliento el saber que abogado tenemos para con el Padre a Cristo para perdonar todas nuestras faltas, arreglar. Gracias Dios por ahora tú ir cada día ensanchando nuestro corazón y poder tener esta visión en nuestra propia vida y de juicio para con aquellos que no te conocen. Danos este valor, esta certeza de que tanto ya veniste y estás en nuestro corazón, como que estás por venir para condenar a aquellos que aún todavía pretenden reinar cuando eres tú el único digno de este trono. Que podamos estar con denuedo, con audacia, Dios, con terror, anunciándoles que no hay más tiempo y no hay más razón de lo que estamos viviendo más que tú estás cerca. Gracias por nuestro estudio, por nuestra familia, Dios, por fe, que podamos dejar todo listo para aquellos que aún todavía se resisten y como vimos en Pedro, se burlan ante ¿dónde está aquel? O aquellos que cuestionaban, ¿eres tú el que habría de venir? Claro que eras tú, claro que fuiste tú y claro que serás aquel que regrese. Te agradecemos la paz que esto trae a nuestro corazón en el afán en el que nos encontramos muchas veces cegados por este mundo. Gracias Dios porque resplandeces precisamente en estas tinieblas en donde solamente nos pierden y nos confunden más. Gracias por tu palabra y llévanos a todos a entrar a esta preciosa habitación que es tu comunión. Bendito seas Dios y pues así nos encuentres siempre velando. Te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, Amén. sorry, pero para mí fue muy alentador. Muy bien. No sé, ¿tienen alguna duda de esto? ¿Quieren comentar algo? Les envío ahorita, les voy a enviar una liga de un documento que hizo Miguel, bíblico, obviamente, todo respaldado, está muy claro. Nos había él pedido que aún todavía no lo compartiéramos para no tener una actitud apocalíptica, ni tampoco de terror ante que este es el fin. Pero ya no hay más. O sea, ya en todas las iglesias, congregaciones, en YouTube, tú vas a ver, es el tiempo del fin. Están por cumplirse las promesas de Dios. ¿Es real esto? Así es que ya no hay más. Es que voy a enviarles una liga en donde ustedes les dan clic y se abre todo un documento. Repásenlo.
viene perfectamente explicado para que a su vez se lo dejemos a la gente que aún tú todavía tuvieras duda de su conversión. Este es un manual propiamente para los que, habiendo rechazado a Cristo y Cristo venga, se queden, porque la Biblia dice que nos guardaría del tiempo de prueba para aquellos que rechazaron a Jesús. Así es que esto ayudará a la gente que al ver que faltan tú, tu esposo, alguno de tus hijos, entiendan y ahora crean que era verdad, que Cristo regresaría por los suyos y los guardaría del tiempo de la prueba. Es un clic, trae un índice y va a requerir que ustedes lo repasen para que a partir de ahí puedan o podamos también ir creciendo en cómo predicarles que Cristo viene y que no pueden ya darse el lujo porque ahora viene a reclamar su trono, su reino. ¿Ok? Entonces lo envío aquí al WhatsApp de G3. Si alguno no está, mándeme un WhatsApp y lo incluyo en el grupo para que pueda recibir el link. Es gratuito. Lo pueden imprimir, el que quiera puede imprimirlo y dejarlo en un fascículo y si no, transmitir la liga, ya es el tiempo. ¿Ok? Si tienen alguna duda, me pueden preguntar. Se los envío en este mismo momento, termino ya ahorita la reunión y hago ahorita el envío de la liga. ¿Sale? Muy bien. Gracias. Que tengan un buen fin de semana, que Dios los bendiga y que Muchas podamos estar gracias. permanentemente en esta habitación. ¿Sale? Gracias Saludos. por las Adiós. oraciones. Saludos, Gus. Gracias. Manda Irma, ¿qué decías? Ya no la escuché. Bye, Cecita. Gracias. Bye. Adiós, Adelfa. Dios los bendiga. Igualmente, que Dios Dios, te muchas gracias. Nos vemos, Belén. Bye, Beto. Adiós, Adriana. Gracias, Nos Gus. vemos, Saludos a Susi. todos. Gracias, Daniel, por todo. Ahí envío ahorita la liga, ¿va? Bye, Gracias, Gus. Liliana. Nos vemos. Adiós, Irma. Adiós. Bye.